Pues ya estamos arrancando aquí en bolita, por favor, señor Ruso Samogili. ¿Cómo estás, mi querido Ruso? Qué bonita playera tienes ahí atrás. Bien, bien, Alfredo, ¿cómo estás? Sí, un gusto saludarte. Y sí, mira, la playera del Puebla, la del ascenso, también una fotito ahí, el día de la final de ascenso, y bueno, también con los tecolotes, los gloriosos tecolotes. Los gloriosos tecolotes que apenas vi que los extrañabas, ¿no? La gente de pronto los extraña los viernes por la noche en donde jugaban en el 3 de marzo, ¿no? Sí, pues ese era un equipo serio, un equipo. Tuvo buenos extranjeros tecos, ¿eh? Yo creo que no era un equipo de los que estaba peleando el campeonato, pero generalmente estaba ahí metido por pelear una calificación. Tenía, o creo yo que la gente de Tecos tuvo en su momento buena visión para llevar buenos extranjeros, ¿no? Y recordemos los extranjeros que han pasado por ahí y han sido grandes jugadores, grandes futbolistas y después han terminado en equipos grandes. Creo que el único que no me fue un equipo grande fui yo. Porque los demás salieron todos pasaron por ahí y terminaron jugando en, no sé, en Cruz Azul, algunos en América, otros en los equipos del norte, pero me parece que Tecos ha sido como que su característica principal ha sido que ha tenido grandes futbolistas, ¿no? Incluso el Bofo salió de ahí, eh, Davino, o sea, gente que después de mucho tiempo terminó haciendo grandes carreras, Pavel Pardo, o sea, no podemos mencionar varios, Corona, que obviamente que estaba en Atlas, pero después pasó por Tecos y dio el salto a Cruz Azul. ¿Te quedaste con esa espinita de jugar? Estuviste cerca de llegar a Tigres, ¿no? Estuve cerca de llegar a Tigres en algún momento de América, pero fueron acercamientos que no eran genuinos para mí, ¿no? No eran genuinos, había, no sé, era siempre a través de un tercero, de un representante, entonces yo no sé si era genuino o no, yo me quedo con la sensación de que no era tan así, ¿no? Entonces, siempre he tomado las decisiones eh, pensando en que la honestidad y el sentir que te quieren en un lugar es lo que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, y a mí cuando yo estuve en Puebla, cuando a mí Chelis me abrió las puertas de Puebla, yo sentí que realmente me quería ahí, ¿no? Que lo hizo porque yo podía rendirle. Después cuando apareció Tecos, habían tal vez otros dos o tres equipos, y bueno, apareció Tecos de la nada y me habló el licenciado Leaño, me habló a mi casa, y eso marcó una diferencia, ¿no? Con otros equipos que parecía que había que como que triangular las cosas, ¿no? Y a mí no me gustó eso. Entonces, sí te debo decir que me hubiera gustado jugar en un equipo de una mayor relevancia mediática y popular. Eh, Tal vez y me hubiera gustado hacerlo en un muy buen momento, ¿no? Pero las cosas son como son, se dieron como se dieron. En Puebla me vieron los últimos años de buen fútbol, después en Tecos también, 2 añitos más, y ahí empecé el declive físico, el declive en cuanto a lesiones, ¿no? Mi rodilla no estaba bien, era tomar pastillas y cosas así, ¿no? Para que no me doliera la rodilla y pudiera entrenar, pudiera jugar. Y en Tecos me cuidaban, Miguel Herrera me cuidó mucho, me dejaba trabajar algunos días fuerte y después 2 días previos al partido empezaba como que, ¿no? A bajarle un poquito, a veces en los entrenamientos le medía. Y cuando llegué a Atlas, El Giovanni de Tecos. no, ya quisiera. La vida de Giovanni ya la quisiera. Pero no, fue otra cosa. O sea, yo entrenaba al parejo del equipo, pero tal Ajá. vez el día de fútbol jugábamos el viernes y el miércoles era el día de fútbol, ¿no? Y martes. Entonces el martes hacía fútbol, eh, tal vez no era fútbol 60 minutos, pero eran 35 minutos intensos. Y el miércoles había otra sesión de fútbol y bueno, jugaba también, pero si se extendía un poquito, a mí me sacaban antes o a veces me permitía Miguel, no sé, un trotecito alrededor de la cancha, ¿no? Ya con mis 30 años, mis 31, ¿no? Como los tiene Giovanni, pero no con tantas licencias. Y eso me permitió aguantar el dolor de la rodilla. Y cuando llegué a Atlas, era pelear el puesto día a día, entonces todos los días me tomaba una pastilla, me duraba 40 minutos la anestesia, ¿no?
y después me empezaba a doler en medio de entrenamiento. No, la verdad que los últimos años no los disfruté, y por eso cuando se dio la posibilidad de decir adiós, cumplí 34, se acabó mi contrato, y dije ya no voy a seguir peleando porque ya había logrado lo que quería, porque ya, no sé, habían pasado muchas cosas, sentí que no iba a ser el mismo, que ya no podía ser el mismo, y me operé, hice varias cosas, pero no funcionó, entonces dije, no, mejor antes de dar lástima en la cancha y arrastrar las piernas en la cancha, prefiero irme dignamente, ¿no? Y quedarme con la imagen de que en algún momento hice las cosas muy bien, y yo creo que los 2 años de Puebla, los 2 primeros años de Tecos, y los 3 o 4 años antes de llegar a Puebla, la gente no me conoce esa parte de mi vida, no conoce esa parte de mi vida, pero yo ahí volaba, ahí volaba, y tenía un físico privilegiado, trabajaba en el gimnasio, me sentía pleno, pero lamentablemente esa parte se perdió porque no tuve contacto con el profesionalismo, ¿no? Yo estaba muy bien, bueno, me tocaron esos últimos años en Puebla y en Tecos, y después sí ya dije, no, tiré la toalla porque ya no quería más, no quería pasar vergüenza. Oye, el otro día estábamos platicando en redes sociales, puse, te recordarás una imagen de los tacos, ¿no? De las zapatillas, dirían ustedes, Sí. de todos estos que podías tener en la infancia, y decías que tú nunca pudiste comprar uno de ellos. ¿Cómo fue tu infancia? Porque conocemos toda esta parte, ¿no? Romántica de cuando llegas al Puebla, cuando Chelis te jalen un partido de exhibición. ¿Cómo fue tu infancia allá en Argentina? Fue una infancia muy linda. Más allá de las carencias que uno pueda tener, yo vengo de una familia de clase media, media baja, ¿no? Eh, Viajábamos en camión. Mi papá tuvo un auto durante un tiempo que después lo vendió para poder terminar la casa donde vivíamos, que era el mismo, digamos, en el terreno donde vivieron mis abuelos. Mis abuelos le cedieron una parte a mi papá empezó a hacer la casa, y cuando pues, se quedó a medio camino tuvo que vender el auto para terminarla, ¿no? Entonces fuimos una familia feliz, una familia que vivió alrededor del fútbol. Yo me la pasaba pateando en la calle con mis amigos, rompiendo plantas en la casa, rompiendo vidrios, rompiendo llaves del agua y viendo brotar el agua cada mes, porque rompía las llaves y salía el agua, entonces teníamos que ir a cerrar la llave y arreglarla. O sea, me pasaron muchas cosas, pero así crecí en medio de la pelota, ¿no? Y bueno, a mí me vio un vecino, me llevó a jugar, le preguntó a mi papá si me podía llevar. Mi papá dijo, sí, adelante, si le gusta, que vaya a jugar. Entonces me fueron a calar, ¿no? Me calaron ahí con mi división, después jugué con una división más grande. Y bueno, me dijeron a mí y a mi vecino que me llevó que tenía condiciones y que si quería me podía quedar a jugar porque estaban armando el equipo de mi categoría que entraba ese año a jugar, ¿no? Entonces, bueno, hablé con mi papá y mi papá me apoyó. Nunca, gracias a Dios, nunca tuve que trabajar, digamos, desde pequeño, ni de más grande. Mi hermana tampoco. O sea, somos una familia, te digo, de clase media, media tirando abajo, ¿no? De familia de esfuerzo. Mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba. Y bueno, en las tardes que estaba yo solo en la casa porque mi mamá salía a trabajar, era cuando me ponía a patear, a hacer la tarea y a cuidar de mi hermana, ¿no? Pero finalmente yo creo que fue una linda infancia con muchos matices, con muchos claroscuros también, porque los hay. Mi papá trabajaba todo el día, o sea, se iba a las 6 de la mañana y yo lo veía media hora en la mañana. Cuando ya tenía unos 13, 14 años, yo me levantaba a 5:30 para ir al colegio, ¿no? Entonces, mientras me preparaba mi café con leche y me hacía mi desayuno, mi papá pues estaba ahí, se iba a las 6, yo lo veía a esa hora, y después llegaba, él tenía 2 horas en camión. Entonces hacía 2 horas en camión hasta el trabajo, y después, cuando llegaba en la noche, llegaba como a las 10. Entonces yo iba a entrenar, volvía, iba a la escuela, volvía, y volvía a las 10, él cenaba y estaba, yo qué sé, 40 minutos iba a dormir. Entonces era poco tiempo con mi papá, comparado con el que yo paso con mis hijos. Es algo que yo no puedo, de cierta forma, no puedo creer que crecí así, porque hoy estoy viviendo algo muy diferente con mis hijos, ¿no? Y mis hijos no tienen esa falta de, digamos, no voy a decir la figura paterna, pero sí del contacto con el padre. Y bueno, a mí me pasó,
Pero bueno, sábado y domingo era así, ir al partido, él llegaba al partido, escuchaba los gritos enseguida, lo volteaba a ver y estaba ahí afuera, y bueno, jugaba los sábados, jugaba los domingos, y era cuando más convivía con mi papá, ¿no? ¿Hinchas de qué equipos son? Independiente. Independiente Independiente. éramos, digamos, toda la familia era Independiente, y después yo jugué un tiempo en Racing, jugué 3 años en Racing, porque fue el equipo que me invitó a jugar, y fui sin ningún problema, más allá de fanatismos. Y bueno, 3 años después no nos pudimos quedar ahí porque pues, había muchas carencias económicas. De hecho, en mi casa no estábamos tan bien como para andar poniendo lana encima para este tipo de cosas. Entonces recibimos el apoyo de la gente de Independiente y nos fuimos varios jugadores para Independiente. Entre ellos se fue Gabriel Milito, que después terminó jugando en el Barcelona, ¿no? Fuimos 4 o 5 jugadores y caímos ahí en Independiente. Diego Milito se quedó en Racing. Bueno, no, perdón, no se quedó en Racing, también salió y después lo fueron a buscar años después. El mismo entrenador que tuvimos nosotros, que era un gran, gran entrenador, hoy forma parte de la estructura de Racing, gran entrenador, gran formador, un tipo que yo me acuerdo que le gustaba que jugáramos, o sea, todavía no existía el Barcelona de Guardiola, no existía, y nos pedía que tocáramos, que jugáramos a 2 toques, que nos divirtiéramos, o sea, era otro tipo de entrenador, ¿no? Otro tipo de formador. Y ese mismo tipo, que se llama Miguel Ángel Gomis, fue a buscar años después a Diego Milito. Lo fue a buscar porque él sabía lo que podía llegar a ser. Y Diego Milito estaba medio gordo, no hacía nada, ya no jugaba al fútbol. Lo metieron en un gimnasio creo que 2 o 3 meses, lo bajaron de peso, lo llevaron un día a jugar un partido amistoso con la primera y adiós, su carrera voló. Es una historia la de los hermanos Milito es una historia muy, muy particular, y a mí me tocó vivirla de cerca porque yo conviví con los dos y teníamos un gran grupo ahí en Independiente y bueno, finalmente jugamos mucho tiempo en el fútbol de sala, en el fútbol de Racing, en el fútbol Independiente, siempre fuimos juntos para todos lados, ¿no? Oye, y ya que dijiste, por ejemplo, ya después por ejemplo, de Independiente, ¿por qué no te quedaste allá? ¿O qué circunstancias ocurrieron en ese momento que dijiste, me tengo que ir a México, tengo que ir para allá y tengo que buscar algo más allá? Bueno, a mí un entrenador de reserva, el tipo confiaba mucho en mí, él fue el que me subió a reserva, después me promovió a primera, o sea, hizo mucho esfuerzo y mucha fuerza para que desde primera me jalaran. Se llamaba Néstor Clausen, él fue mundialista. Ujú. Y bueno, él cuando vio que no se daban las posibilidades, que empecé a tener algunas lesiones, que no me acomodaba ahí en primera, estuve un año entrenando con la primera, pero bueno, entre que me lesioné la rodilla, me operaron, volví, me desgarré, tuve varias situaciones continuas, ¿no?, de lesión. No aguantó el técnico de la primera división, tenían un gran equipo en primera división, armaron un muy buen equipo, entonces no se dieron los resultados y cambiaron de entrenador. Y bueno, el tipo que confió en mí se fue y llegó gente nueva, gente que pues estaba observando a los chavos que estaban ahí. Yo tenía 19 años, entonces no me recuperaba, ¿viste? Y salía y volvía a otra lesión, y salía y volvía a otra lesión. Y bueno, llegó un momento que se cansó y me dijo, ¿sabes qué? Ya había cumplido 20 años y me dice, no te voy a tener en cuenta, ya no te voy a tener en el plantel profesional y necesito hacer espacio. Me dijo, eh, previo a eso sí me sentí medio traicionado porque me acuerdo que previo a eso tuvimos una discusión. Eh, Él me había dicho que no me iba a tener en cuenta y me dijo que me quedaban 5 partidos en el campeonato para demostrar, ¿no? Porque me iban a cepillar. Esa me la acuerdo porque la verdad que fue tremenda. Entonces, él primero me dijo eso. Entonces yo me sentí medio triste, pero dije, bueno, me van a dar 5 partidos, tengo que demostrar. Me recuperé para el final del torneo y el concepto que tenía el entrenador de mí era Giovanni. O sea, era, ¿no? Muchas lesiones, el tipo no quiere entrenar, pero imagínate eso a los 19 años, ¿no? Entonces dijo, no, este no sirve, y bueno. Entonces me dijo en una de esas que no me iba a tener en cuenta, me acuerdo, y me dijo que me quedaban 5 partidos para demostrar. Entre esos el clásico con Racing y 4 partidos más. Me acuerdo que me recuperé y bueno, y él pidió obligatoriamente que me pusieran esos 5 partidos en reserva. Entonces jugué los 5 partidos en reserva, hice 3 goles.
y hice uno con Racing, que empatamos 2-2. Me acuerdo perfecto, porque yo me acuerdo perfecto de todas las jugadas y de todas las cosas que hice dentro de la cancha. Me olvido de las caras, de los nombres, de todo, pero me acuerdo de las cosas que hice en la cancha, me acuerdo perfecto. Entonces, esos 3 partidos con Ferro, con Racing, con Estudiantes, bueno, al final metí 3 goles, y yo dije, bueno, me quedo para la pretemporada, ¿no? Entonces me agarra en el vestidor y me dice, me cita, llego al vestidor, y me dice que no me iba a tener en cuenta. La verdad sí me dolió, me sentí hasta incluso medio intimidado porque era el técnico de la primera, ¿no? Y yo tenía ganas de decirle muchas cosas. Entonces quedaban 2 entrenamientos y ese día me dijo que no me iba a tener en cuenta. Ya, por más que la rompí en los partidos y todo, él me dijo que yo era un jugador de los que cuando me meten el dedo no, rindo, y cuando no, no. Entonces yo agarré, me calenté, bueno, pero no dije nada. Y salí casi llorando del vestidor. Pero yo tenía 19 años. Llego a mi casa y le cuento a mi papá. Y mi papá estaba, pero recaliente, ¿no? Y me dice mi papá, ¿y qué le dijiste? Y entonces yo ahí le dije, ¿y qué le voy a decir? Pa, nada, le digo, es el técnico de la primera. Le dije que está bien, que aceptaba lo que iba a decir. Y me dice mi papá, pero lo hubieras puteado, me dice, lo hubiera mentado a su madre, me dice, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues es que, ¿cómo voy a hacer eso con el técnico de la primera? Bueno, yo tenía miedo porque pensé que eso iba a ser lo que él no quería que hiciera. Entonces al otro día llegué y le dije, Osvaldo, ¿puedo hablar con usted? Osvaldo Piazza. Me metí al vestidor y le dije de todo. Me metí al vestidor y yo creo que lo puse blanco al tipo. Porque sí llegué ya con la confianza que me había dado mi papá, de decirle las cosas que pensaba. Y entonces llegué y le dije, usted no me conoce, y empecé a soltar de todo, ¿no? Y entre esas sí un par de mentadas de madre, y ya le mandé la fregada. Entonces ya me fui tranquilo ese día, agarré mis cosas. ¿Y él qué te contestó? No, se quedó, me dijo, se quedó así y no dijo nada, porque la verdad es que me vio tan encabronado, creo yo, que no dijo nada, no dijo nada. Yo pensé que iba a reaccionar y igual hasta íbamos a llegar hasta las manos, ¿no? Porque la verdad, yo a los 19 años estaba más grande que ahora. Tenía mi físico, entonces en el momento, la verdad es que me afectó mucho porque no quise yo como que romper una imagen que tenía, ¿no? Una buena imagen, entonces que me calenté y dije, si este no lo voy a volver a ver más, si ya me va a dar las gracias. Entonces, bueno, en esa salgo de ahí del club y me dicen, a los 2 días, me dicen que había una posibilidad más adelante de ir a México. Eso fue en enero, ¿no? Entonces me dicen, si me aguantaba 6 meses sin jugar, había una posibilidad de ir a México o a Chile, me dicen. Entonces, bueno, empecé a entrenar, fui a entrenar con el Nacional B, con un equipo que se llamaba Los Andes, y me estaba por quedar ahí. Esos entrenamientos no saben lo que eran. Salía a las 6 de la mañana de mi casa, tenía 2 horas y media hasta el entrenamiento, y volvía, o sea, terminábamos de entrenar, yo qué sé, a la 1:30, y llegaba a mi casa hasta las 4 de la tarde con un hambre, porque la verdad es que no teníamos un peso para andar comiendo en la calle, comprando cosas, ¿no? Entonces me aguantaba, no. Fue 1 mes y medio ahí entrenando que no me gustó para nada, pero bueno, me estaba por quedar en ese equipo que es como la división de ascenso, ¿no? De Argentina, el Nacional B. Y bueno, conforme pasa el tiempo, me dice este entrenador, Néstor Clausen, me empieza a hablar mucho de México. Me dice, hey, quiero que veas el fútbol mexicano, ponte las pilas, ve el fútbol. Bueno, en ese momento pasó lo del Cruz Azul, vi un par de partidos de León contra Celaya, vi un ¿quién más? Un Morelia, creo. Bueno, ya ni me acuerdo de esos partidos que vi. Pero vi 3, 4 partidos de fútbol mexicano. Entonces, me dice el entrenador, ¿viste el fútbol mexicano? Sí. Y me dice, yo creo que allá te puede ir muy bien. Yo conozco México, me dice. Es un fútbol diferente, me dice. Y el físico que tú tienes, la entrega, la fuerza, eso allá no se ve. Dice, no se ve mucho. Allá el futbolista mexicano es muy técnico, muy dinámico, me dice. Y yo creo que la vas a romper allá. Entonces, bueno, me motivó, me fui a probar a Chile, hice 2 semanas en Chile, en un equipo que se llamaba Deportes Concepción, y bueno, estaba a la espera de que me definan ahí en Chile o me definan aquí en México. Entonces surgió lo de México ya firme, se suponía, ¿no? Me mandaron los pasajes, y bueno, fue cuando le puse la firma a los papeles que pedían mis representantes, que hicieron una gran tranza con la directiva, porque yo fui seleccionado juvenil, estuve en primera división con 21 años y me dieron la carta como si nada, ¿no? Me dijeron,
ve a buscar la carta a la oficina de tu club, ahí a la sede del club. Fui, mi carta ya estaba firmada por el presidente, por todo. Se iban a repartir un chingo de lana, ¿no? El que evidentemente no viste un solo peso. No, bueno, lo que pasa es que yo iba a venir a León Uh-huh. y imagínate si el sueldo en León que se suponía que yo iba a arreglar eran como de $50.000, ¿no? En aquel momento, lo que iba a quedar en el camino, ¿no? Por todos lados. Pero bueno, yo supongo que cuando llegué a León no se arregló y al final no hubo dinero para ellos, no hubo dinero para mí, no hubo dinero para nadie. Porque yo terminé firmando en segunda y gané en el primer mes, el primer semestre gané 5.000 pesos, o sea, por mes, más casa y comida. Entonces, esa fue la diferencia de $50.000 a 5.000 pesos. Y ahí ya no vio dinero nadie porque ya vieron en mí a un jugador que ya no tenía posibilidades. No me quedé en León, no se arreglaron ellos y ellos me soltaron la mano y bueno, yo empecé a hacer mi historia, ¿no? Bueno, ya, y llegas ya a México, llegas al Puebla, asciendes con el Puebla. ¿Cómo es la vida, tú que viste las dos partes, cómo es la vida del ascenso y el futbolista de primera división? ¿Hay mucha distancia? Sí, claro. Claro, yo cuando llegué a Puebla, mi sueldo también no era una maravilla, ¿no? Y bueno, a mí me ofrece don Rafael López Castellano, le mando un abrazo, el que me acercó con Chelis, me acercó a Puebla. Él fue directivo de esa chiquillada que le decían, ¿no? Él me ofrece que viviera con su hijo para que no pagara renta porque el sueldo no era mucho, ¿no? Y vivíamos ahí enfrente de la Capu, zona brava esa, ¿no? El que conoce Puebla sabe que esa zona era una zona brava. Entonces, bueno, viví ahí y la verdad es que viví chingón. Viví ¿cuánto? Un año, menos de un año. No, un año ahí. Fue todo el proceso. Los 6 meses del campeonato que ganamos en Salamanca y después el ascenso lo viví ahí. 2006, 2007, ¿no? La verdad es que viví muy chingón, conocí gente realmente muy valiosa, gente que hace el bien, que uno a veces ni siquiera sabe, ¿no? De repente también el futbolista crece en el nivel socioeconómico, ¿no? Se va a vivir a un lugar mejor, que eso aspiramos todos siempre, ¿no? Entonces se va a vivir a un lugar mejor y pierde contacto con este tipo de gente que es muy chingona, que está luchando día a día, que está tratando de salir adelante, pero que a la vez se da el lujo de ayudar a más gente. Entonces yo conocí ahí en el barrio este que vivía a una persona, a Rocío, que tenía un hijo con problemas motrices y tenía una fundación o bueno, una asociación civil en donde ayudaba a otros niños, o sea, a rehabilitarlos. O sea, fue una cosa maravillosa. Lo mejor que me pudo haber pasado fue vivir ese año ahí, porque no solamente adopté un perrito que estaba en la calle, que finalmente vivió mucho tiempo conmigo, sino que la conocí a ella y conocí un grupo de gente que trabaja con ella y a su hijo Paco, que todavía me acuerdo de ellos y de repente me mandan mensajes, a los cuales les mando un abrazo, que es gente muy chingona y dices, a ver, estoy en un lugar en donde todos están seguramente buscando o están luchando para salir adelante, ¿no? Y para seguir creciendo, para poder escalar un poquito económicamente, ¿no? Y estar en un lugar mejor. Y tú te fijas y ves este tipo de gente que son todo corazón y es imposible que eso no te llegue y no te haga reflexionar cuando te va un poquito mejor cómo son las cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho ese año que viví ahí, medio peligrosón, era salir en la noche, no voy a negarlo, porque bueno, esa zona pues, estaba complicada, pero a mí me trataron siempre de 10, más allá de algún percance que pude tener alguna vez, y bueno, yo creo que sí marcó una etapa de mi vida. Y después cuando me mudé y me fui a vivir un poquito más cerca bueno, aparte solo, primero solo porque estaba viviendo con mi cuate este, que era el hijo de don Rafa, y ya yo también quería mi intimidad, quería estar solo, ¿no? Un ratito de hueva. Entonces, bueno, ya me fui. En ese momento ya andabas con tu ahora esposa. Sí, claro, ya andaba con ella, pero ella no vivía conmigo, ¿no? Era un noviazgo a la antigua, no la dejaban ir a verme,
sus papás decían, no, a ver, hasta que se casen, la fregada. Bueno, pues yo me tenía que aguantar y entonces me fui a vivir solo y ella solo me fui a visitar cuando fue mi mamá, porque mi Ajá. mamá, según la cuidaba. Y entonces, bueno, Que fue no se chingón, la encierren verdad. en el cuarto, que no cierren la puerta. Claro, sí. Mi mamá era la que separaba todo, pero bueno, finalmente fue una etapa muy chingona, muy, muy buena, y estoy muy agradecido porque me tocó, te digo, vivir y conocer a fondo a personas que eran maravillosas y que son maravillosas, y que pues al día de hoy siguen estando de una forma tal vez más lejana, porque yo me mudé a la Ciudad de México, primero me mudé a Guadalajara, después me vine a la Ciudad de México, y bueno, uno va perdiendo un poco el contacto, pero cada tanto ahí estamos. Cuando me escriben mensajes, por supuesto, se los contesto se los contesto y estoy al pendiente. Y me quedan un gran recuerdo, ¿no? Esa etapa en Puebla, el primer año, sí fue diferente al segundo año en primera división, yendo a esto que tú dices. Sí hay una diferencia en el nivel de vida, en el nivel tal vez de gente que se te acerca, cabrón, porque cuando estás en el ascenso, tienes 3 amigos y se te suman otros 5, ¿no? Sí. Y cuando estás en primera, tú crees que tienes 3 amigos más 5 son 8, crees que tienes 8 amigos y se te suman otros 30, otros 20. Y entonces después, bueno, cuando ya no estás jugando al fútbol, solo te quedan 3 amigos, que eran los Claro, primeros que tenías. claro. Es así el fútbol, es así. Te da otro tipo de relación con mucha gente y yo creo que lo más importante ahí es saber quién es quién y bueno, no querer comerse el pastel como un loco hambriento, porque si no te vuelves loco, pierdes el piso y finalmente no logras todo lo que querías lograr, no lo puedes lograr. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque sí hay un nivel de sueldos diferente, hay un nivel de vida diferente, te relacionas con personas diferentes. No Y quiere decir justo esto, eso, ¿perdiste esto no el quiere decir piso en algún mejor, ¿eh? momento? Esto no quiere decir mejor. Personas diferentes, de otro nivel socioeconómico, de otra cultura, de otra, lo que sea. Pero de pronto te hacen perder el piso, ¿no? Claro que ¿Perdiste sí, tú el claro, piso en algún claro, momento? claro que sí. Yo no, yo no. Ujú. No, yo sabía muy bien que iba a estar muy poco tiempo en el fútbol. Sabía muy bien que iba a estar muy poco tiempo en el fútbol y la verdad es que sí te hace perder un poquito. O tú no lo pierdes ahora que ya eres crack en los medios. Yo te ¿Eh? voy a decir una cosa, cuando yo empecé, por ejemplo, en Televisa Puebla, el primer año que uno de pronto sale en la tele, pues sí, llegabas al estadio y te reconocían y pues uno llegaba Y y se te crees ponía don la chingón. corbatita, sí, claro, te crees todo un chingón y dices, ah, mira, me está reconociendo porque yo salgo en Contacto Deportivo, yo soy el ídolo de este chavito porque él le va al Puebla. Claro. Evidentemente, hay un momento en donde sí te elevas, ¿no? Sí, es que a todos nos pasa. Y el ego es cabrón, ¿eh? Sí, sí, hay que Sí, dominarlo, hay que mantenerlo a raya. A mí no te digo que no me tentó, no me pasó tal vez en algún momento, muy corto lapso, ¿no? Muy corto tiempo, pero lo dominé bien, lo sigo dominando, sigo tratando de ser el mismo, me obligo a ser el mismo, porque a veces eso tiene que ser una obligación, ¿no? Cuando te das cuenta que estás cambiando en algo, te tienes que obligar a ser el mismo. Si hiciste años y años muchas cosas y hoy porque eres una figura pública o te reconocen un poquito más, tienes que cambiar y ser, no claro. sé, de otra forma. Entonces yo sí me he obligado a ser el mismo y bueno, me ha dado resultado, no me quejo, me ha dado resultado, me siento muy cómodo con como soy y cada tanto me doy un bañito de humildad, me meto a zonas complicadas, a tratar de hacer alguna obra de bien, a, a ayudar a la gente desde mi lugar. O sea, creo que ese contacto te da muchas armas después para darte cuenta que la educación que tienen tus hijos y que la vida que tienes tú eh, tiene menos problemas y tiene menos situaciones de conflicto que otra gente y que no te puedes ahogar en un vaso de agua, ¿no? Entonces a mí cuando mi hijo me dice, ¿sabes qué, papá? No puedo, estoy mal porque no puedo y tengo este problema y llora porque no le sale una cuentita en el iPad, le digo, a ver, muchacho, tú tienes un iPad y tienes 9 años, hay gente que no puede ni siquiera estudiar, ¿me entiendes? Y lo tengo que poner en esa realidad, porque él no la vive. Yo la viví tal vez, crecí en una época que no había nada, ¿no? Pero viví ciertas carencias, ¿no? Viví el ir a la escuela. A mí me acuerdo que se burlaban alguna vez en la escuela
porque hubo un momento en donde mis papás no me podían comprar a mí las zapatillas, los tenis. Entonces, a mi papá, por la obra social que era, no sé, a ver cómo puedo explicar, bueno, el seguro que tenía en su trabajo, ¿no? Le daban a mi papá por ser trabajador de un astillero donde construían los barcos y demás. Bueno, mi papá tenía un seguro, una obra social, y la obra social le daba cobertura médica y le daba zapatos para toda la familia. Pero unos zapatos, unos mocasines. Entonces yo me iba a la escuela en short y mocasines. Y entonces yo me acuerdo que había algunas burlas, ¿no? Y eso que tampoco eran millonarios los que estaban al lado mío, porque yo fui a una escuela pública. Pero todas esas cosas yo las viví y yo sabía lo que a mi papá le costaba. Mi papá, un día yo lo vi con los tenis rotísimos ya. Y lo veía y decía, ¿por qué este loco no se compra unos tenis decentes? Decía yo, ¿no? Y no me caía a mí el 20, porque tenía tal vez 10, 12 años, no pensaba en eso, que mi papá no se los compraba porque me los compraba a mí, porque yo empecé a jugar al fútbol y me tenía que comprar zapatos. Entonces, esas carencias mi hijo no las tiene. Digo, gracias a Dios, pero a la vez sí es una enseñanza importante. Los tiempos difíciles forjan gente fuerte. Los tiempos que son más accesibles hace personalidades más débiles, hacen personalidades más de cristal, ¿no? Sí. Entonces, nosotros los que crecimos con esas dificultades y que las superamos, nos hicimos más fuertes y valoramos mucho. Y es Y que es yo muy por eso a mi hijo difícil, se ¿no? lo... Porque, perdón, es muy difícil porque, pues al final ellos van creciendo ya con eso, para ellos es muy normal. Entonces, lo que tú Claro. dices, ¿no? Hay que irlos ubicando, hay que irles diciendo, a ver, tú tienes Tú esto, tienes un eres hijo, un ¿no? privilegiado. Tú tienes uno, Sí, sí, una niña. una niña, sí. ¿Y vas por el Sí. segundo o no? Estamos a punto de, vamos a Pues hay hacer que, la hay que meterle a la esperemos que portería. caiga. Bueno, ¿qué edad tiene tu niña? ¿Qué, 4 2 años? años, va a cumplir 4 Cuatro. años. 4 años, bueno. Y bueno, estás en una etapa importante. Y tu niña va a crecer con algunas comodidades y bueno, pues será tu trabajo y será mi trabajo, el que vengo haciendo ya hace un tiempo, porque yo tengo 3, tengo más experiencia, el mostrarle también esa parte a Claro. mi hijo. El mostrarle que no todo es color de rosa, el mostrarle que hay gente que sufre, hay gente que está pasando momentos complicados, hay gente que no tiene un techo en los momentos de frío. Y bueno, todas esas cosas, tratamos de hacer cosas. No, no somos millonarios, nunca lo fuimos ni lo vamos a hacer, creo yo, pero trato de hacer cosas por la gente y tal vez no se ve, ¿no? No se ve mucho porque no soy tampoco de andar poniendo todo, ¿no? De repente cuando comparto algo me gusta porque la gente se motiva y me dicen, hey, me motivaste a hacer algo, ¿no? Claro. Y eso me parece muy chingón, pero la última experiencia que tuvimos en Querétaro, que pasamos ahí las fiestas, generalmente una vez nos tocó el abuelo de mi señora, tuvo un problema muy grave y falleció por esos tiempos de Navidad. Entonces, por ahí del 2004, por ahí, entonces a partir de 2003, a partir de aquella época, nosotros nos pasamos en el Seguro Social tal vez un mes en lo que se enfermó y bueno, salía de su problema y al final no salió. Ujú. Y llegaba la gente, ¿no? Y estábamos ahí y había gente que estaba horas y horas y horas en el seguro esperando a su familia, bueno, a su familiar que estaba lastimado adentro, que estaba pasando algún momento difícil, no comía, no cenaban y dormían ahí. Entonces, cuando a nosotros nos pasó eso, vivimos una Navidad así, estábamos muy tristes. A partir de esa Navidad dijimos, bueno, falleció el señor, don Eliseo, pero cada Navidad vamos a ir a llevarle a la gente y cada año nuevo comida, ponche y pan y tortas, ¿no? Y entonces cada año lo empezamos a hacer, cuando todavía no jugaba en primera, Ujú. y la verdad es que fue, o sea, a partir de ese momento sí sentí que tenía que colaborar de alguna forma, ¿no? Y bueno, me empecé a meter mucho más en este tipo de situaciones, de rollos que me agradan mucho y bueno, poder darle una mano a la gente. Y a mi hijo en algún momento lo seguimos haciendo después durante un tiempo, hasta hace poquito que bueno, que ya no lo hicimos aquí en México, pero un día estando en Querétaro lo llevamos y bueno, le mostré que hay gente que sufre, que hay gente que la pasa mal y que hay gente que bueno, que necesita que no,
no es necesario el dinero como tal, sino la ayuda, el estar ahí, el ofrecerle un poncho, un atole, ¿no? Y, o sea, un elote o lo que sea, ¿no? Un tamal. Y bueno, creo que esas cosas sí las quiero seguir haciendo con mi hijo. Es una parte que me da temor, porque no quiero que crezca en la prepotencia y en esta situación de sentirse más que nadie, o no sé, que el no haber vivido todo esto que yo pasé lo haga una persona diferente, ¿no? Sí, ese es un temor que tengo. Quiero fomentar en mi casa buenas personas. Okay. Oye, hablando de humildad, de esta parte, ¿qué pasa con el Negro Santos? Te he visto y que contestan algunos tweets que de pronto se pone agresivo. ¿Qué pasa con el Negro Santos? No, nada. Mira, yo al Negro Santo lo Ah, conocí sí, de ¿sí lo persona, conociste? lo conocí en persona, Ah. jugué con él, jugábamos en Jonacatepec y ¿Y jugamos varios dónde se partidos. fracturó esto? Y él en algún momento se ofreció a ayudarme, o sea, me vio jugar, yo no lo conocía, yo no sabía quién era el Negro Santos. Yo en el año 2003, que fue cuando lo conocí, Ujú. yo no tenía idea, tenía 2 años en México y no tenía idea de quién era el Negro Santos, la verdad. Sí. Entonces a mí me pusieron al Negro Santos ahí adelante mío a jugar en un partido y lo veía con la pancita, lo veía, viste, canoso, y dije, este no va a dar 2 pases seguidos, se va a caer antes de dar un pase. Y bueno, empieza el partido y pone una pelota de gol, empieza el partido, le hacen una falta, tiene un tiro libre, la pone en el travesaño, le saca pero chispa el travesaño, ¿Ah? y lo vi, dije, ah, la puta madre, ¿quién es este? Y yo no me imaginaba eso, ¿viste? Ujú. Entonces, platicando en el partido, le dije, ¿pero dónde jugaste? Porque luego ves la calidad, ¿no? Entonces el tipo me dice, no, jugué en América. Entonces mis compañeros me dicen, güey, ¿cómo no conoces al Negro Santos? Digo, sí, güey, pues no lo conozco, cabrón. Tengo 2 años en México Ujú. y no vi nunca la tele, cabrón. Entonces, ahí fue cuando agarró y me dijo, bueno, yo le dije que jugaba muy cabrón, y él me dijo, pues es que tú también tienes nivel para el ascenso sin problemas, me dijo. Y yo le dije, bueno, lo vengo buscando hace 3 años, 2 años, pero no se da. Y me dice, pues déjame que te eche una mano a ver si puedo. Y bueno, llamó, y no, al final no se dio, estuvo en la voluntad de él. Entonces, después de un tiempo lo dejé de ver, ¿no? Fue eso en el 2004. Y lo dejé de ver en el 2006, me enganché ahí en Puebla, salimos campeón, y él me conoció, bueno, por lo menos me reconoció, me Ujú. vio y dijo, este güey está acá, y me llamó, ¿no? Una vez que ascendimos, me llamó, y me dice, güey, tú eres un jugador para jugar en equipos importantes, no sé qué, y en aquel momento me dijo, yo te voy a meter en América, tengo amigos y tengo no sé qué, y yo le dije, Negrito, le digo, te agradezco, le digo, pero ahorita ya estoy solo, le digo, y ya, le digo, no quiero engancharme con nadie, no quiero tener representante, no quiero nada. Y bueno, perdí contacto con él. Eh, a partir de ahí pasó el tiempo y no lo vi, hasta que en algún momento fue a Tecos él fue a Tecos, pidió chance ahí de dirigir, eh, se metió a dirigir muy poco tiempo, el Piojo creo que también lo apoyó ahí, y bueno, pues de repente hoy vemos una versión totalmente diferente, ¿no? Hoy es una versión muy rudo, Muy grotesco, ¿no? A mí se me hace sí, grotesco. grosero, Sí. mienta madres a compañeros, a excompañeros, a periodistas, a todo el mundo pendejea, y eso no me parece adecuado. La verdad es que para entrar en una discusión por Twitter, yo la verdad que cada vez que me pone algo me río. Y cada quien busca su lugar y se lo gana con honestidad y con trabajo, ¿no? Y yo me lo he ganado a través del trabajo, me lo he ganado honestamente, me he preparado y me sigo preparando. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Cuando quiere discusión, pues ahí yo me prendo, ¿no? No tengo problema. Eh, últimamente me ha dejado de seguir, desde que yo le dije que ya no lo seguía, me dejó de seguir y ya no me escribe. Pero bueno, no sabemos qué pasa porque sí es medio bipolar. Oye, ¿recuerdas una vez estando en TDN hace, no sé, creo que fue 2015? Un día estábamos ahí platicando con Tapia, con algunas personas de ahí,
y platicábamos tú y yo, y creo que nos elevamos un poquito en el tema de cuando yo saqué un video de Campestrini, ¿te acuerdas? Claro, claro. ¿No? Y que me decías en el tema, es que tú no puedes hablarle así, como periodista no puedes hablarle así a un futbolista. Quiero preguntarte lo siguiente, ¿hasta dónde un periodista puede llegar a una crítica con el futbolista sin llegar a agredirlo? Porque, no sé, hoy te voy a ser muy honesto, recién saqué una columna, yo lo entiendo, ¿sabes? Porque uno va entendiendo cómo cada quien tiene sus batallas, cada quien va luchando esas batallas, y el otro día lo platicaba con el mismo Cristian, en ese momento estaba pasando un momento muy crítico en su vida, y creo que yo fui muy severo en ese aspecto. ¿Hasta dónde un periodista se puede meter y hasta dónde no? Tú que ya Bueno, estás de este lado. a ver, la cancha, puedes tocar el tema cancha y puedes hablar con fundamento, no es necesario que hayas jugado. A veces jugar te ayuda un poco para tener las cosas más claras, pero, pero de repente yo creo que hay que elegir las palabras. No es fácil, no es fácil plantarse frente a una cámara y hacer una crítica, tal vez midiendo demasiado por no querer lastimar, pero yo creo que se pueden usar las palabras para poder hablar de la cancha sin ningún insulto, que en aquel momento no lo hiciste, pero sí palabras que terminan agraviando, porque son directas y aparte son de tú a tú, ¿no? Tú, Campestrini, como en aquel momento dijiste, ¿no? Claro. Yo la única vez que hablé así fue a Carlos Salom. Y no fue precisamente por la cancha, fue por una declaración que hizo él cuando fue lo del terremoto, que se quiso ir o se quería ir y que, bueno, a mí me molestó, ¿no? Como jugador del Puebla que es, me molestó que saliera a hablar en otra radio, en otro país, y hablar mal de este país que estaba sufriendo un momento importante, un momento de unión, un momento después del terremoto de mucha sensibilidad. Y entonces sí me planté frente a la cámara y en un minuto dije dos, tres cosas y me escribió su señora y me dijo justamente eso que yo te dije a ti. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo pensé muy bien y no me arrepiento. Le digo, no me arrepiento, porque tenía un muy buen sueldo en Puebla y habló mal de un país que a mí me dio todo, Claro. que hoy me dio mis hijos, me dio mi señora, me dio mi casa, me dio mi profesión y aquí quiero vivir y bueno, entonces necesitaba salir en defensa de ese país ante alguien que, bueno, era de mi otro país de origen, ¿no? Era argentino, pero también tenía, bueno, relación con Palestina, ¿no? Era, bueno, una mezcla y me extraña, pero él era argentino, entonces yo me vi en la necesidad, porque lo sentía así, y Claro. lo pensé muy bien el día previo, de ser fuerte, ¿no? Pero yo creo que para hablar de fútbol lo podemos hacer sin ningún problema y sin agraviar a nadie. Y bueno, si se enojan porque dijiste que fue un error grosero, y lo fundamentaste, es la cancha. Pero ya cuando hablas de la persona, yo creo que sí hay un límite, sí hay un límite, hay un límite. Yo no sé si bueno, tú me sigues en todas mis redes, yo también te sigo, pero tú estás viendo a mi hijo, ¿no? Que entrena. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de los futbolistas, de repente tenemos el presente del futbolista y nos olvidamos que muchos de esos futbolistas hicieron una carrera así como tú la hiciste en comunicación, y otros la hicieron en medicina, y otros hicieron en derecho, ¿no? De años. Mi hijo hoy estaba entrenando, yo estaba abajo en la sombrita, ¿no? Y grabé, y mi hijo estaba solo entrenando con el profe porque no fueron sus compañeros, y estaba abajo del pinche sol, y tiene 9 años, ¿no? Y él quiere estar ahí. Yo le dije, ¿quiere estar acá? Pues órale. Él quiere estar ahí. Pero ese es el precio que uno tiene que pagar durante años para llegar a primera. Y nos olvidamos que esos tipos que están hoy en primera división, la gran mayoría ha pasado esos momentos. Hoy ganan dinero, hoy tienen otro presente, pero son tipos que se esforzaron en algún momento. Todos pasamos por esas, por cambiarnos en un lugar con tierra, por meternos al campo de tierra, piedras, nos raspamos, o sea, todos. No creo que nadie en el fútbol actual de México que haya surgido del fútbol mexicano, son muy pocos los que hayan jugado en un billar toda la vida, ¿no? Entonces, pues hay que chingarle, en todos los lugares hay que chingarle. Para ser jugador hay que chingarle, para ser un comunicador importante hay que chingarle, hay que picar piedra. Y yo creo que sí merece cierto respeto todo eso, ¿no? Yo no puedo minimizar tu trabajo porque te equivocaste tal vez en una crítica, ¿no?
y decir que, bueno, que estás ahí por esto y reventarte, porque yo creo que tú también estás haciendo tu esfuerzo, tú lo dijiste, todos hacemos nuestra lucha, ¿no? Todos tenemos nuestras batallas y día a día no sabemos lo que está viviendo cada quien. Entonces sí debe de haber un mínimo de respeto. Y después sí, hablando de lo futbolístico, lo puedes atender. Con todo el respeto del mundo, puedes decir, se equivocó acá, 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 no es un futbolista para Puebla, o si es un futbolista para Puebla, lo que quieras. Pero hablando de la cancha, ¿no? Y yo creo que sí hay un límite que muchos se han cruzado porque eso vende, ¿no? Atacar a un jugador hoy y que el jugador te conteste en redes, eso vende. Claro. El periodista pareciera ser que gana con eso. Para mí no gana el periodista, pero hay mucha gente que sí lo ve como una ganancia para el periodista. El mismo periodista lo ve como, me contestó el fulanito, me contestó Gignac, me contestó Layún, me contestó, y entonces se dedican a atacar para hacerse notar, Es para que se hacerse los... crean unos personajes que al final de cuentas van contra el periodismo en su esencia, ¿no? Bueno, pero nosotros crecimos, y viene de más allá del 2001 que llegué yo a México, pero a mí me tocó esa parte en donde pues, muchos periodistas crecieron o atacando terriblemente a la América, ¿no? Hablando muy fuerte contra la América, contra jugadores del América, contra jugadores del Guadalajara. O sea, yo creo que eso se transformó hoy en una forma de crecer por la vía rápida, porque todos quieren crecer por la vía rápida. Entonces Ser polémico. tenemos en Monterrey tipos que le dan con un caño a los jugadores de Monterrey, ¿no? y de Tigres, y buscan esa polémica, y mientan madres y no les importa nada, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es parte de un periodismo que no es el mejor, y es parte de un periodismo que sí sembró semilla y que sigue creciendo, lamentablemente, ¿no? ¿El futbolista le quita la chamba al periodista? No, no. ¿Crees? Hacemos totalmente cosas diferentes nosotros. Claro. Alfredo, yo no podría hacer lo que haces tú. Me siento incapaz. Me siento incapaz de arrancar un programa y me siento incapaz de que, así como lo haces tú, hola muchachos, bienvenido, con una soltura, y digo, puta, ¿cómo lo hacen, cabrón? Yo tengo 6 años en esto y no lo puedo hacer. Yo tengo muy limitado mi rango de acción. ¿Entiendes? Tal vez si sigo en el medio, si en algún momento me dan un programa de radio y si, no sé, pasan muchas cosas y practico, me va a salir en algún momento, porque todos mejoramos y todos podemos crecer. Pero yo te veo a ti, veo a Jorge Sánchez, que es mi compadre, veo a Francisco, veo a, no sé, a Alex de la Rosa, ¿no? Tipos que estudiaron, que tienen un bagaje cultural importante, que pues, se sienten cómodos, puta, lo pueden hacer sin ningún proceso. Y de mi parte, créeme que yo trato de enfocarme pura y exclusivamente en hablar de fútbol. Incluso si tú vas a mi Twitter, no hablo de política, no hablo de... Trato de hablar de fútbol, de cotorrear. Me pongo serio para hablar de fútbol porque creo que sé un poco, ¿no? Por la experiencia, por los buenos y malos momentos, por la cancha, por lo que estudié después, por los cursos, por todo lo que hice, los diplomados que tomé y que quiero seguir tomando, y los entrenadores con los que platiqué, y bueno, todo un cúmulo de cosas que me dan una pequeña experiencia y una ventaja sobre la gente que no jugó. Pero también ustedes que no jugaron profesionalmente tienen una ventaja sobre nosotros, el léxico, ¿no? El manejo de cámara, los perfiles, todo eso en la tele marca una diferencia. Entonces no hacemos lo mismo, no competimos,